Evaluación. Bueno, para la evaluación va a estar bien fácil, chicos. Vamos a tener 6 exámenes parciales. Vamos a tener 6 parciales. Vamos a tener 6 parciales y dentro de cada parcial pues vamos a tener un examen. Va a haber un examen y va a haber una tarea. Así nada más. Cada parcial tiene su examen y su tarea. ¿Qué porcentaje? Pues es 70% para el examen y 30% para la tarea. Vamos a tener 6 parciales, cada parcial con su examen y su tarea. Y para acreditar, pues hay 2 chances nada más. Para acreditar la materia, nada más hay de 2. Promedio mínimo de 8 en los parciales. Promedio mínimo de 8 en los parciales, esa es una forma de acreditar la materia. Y la otra, pues, mínimo 6 en el examen final. Esa va a ser la forma de evaluar aquí. 6 exámenes parciales, 70% del examen, 30% de la tarea. Y para acreditar necesito promedio mínimo de 8 en los parciales y mínimo 6 en el examen final. ¿Alguna pregunta de eso? No. ¿Qué más? El redondeo se aplica solo hasta acreditar solitos. ¿Cómo lo pongo? El redondeo aplica hasta que pasen. El redondeo aplica hasta que pasen. Es decir, si alguien en los parciales promedia, imagínense que ya tiene en los parciales, tienen 7.999.9999. Lo siento, esa persona tiene que hacer examen final. Si alguien en los parciales, ahí ya tiene 8.5, entonces esa persona, pues sí, ya le tengo que poner 9 de calificación final. Si alguien en el examen final llega a tener un 5.9099999, híjole, qué mala onda es el profe, pero es una NA. Ya si en el examen final, ahora sí, examen final ya tiene calificación aprobatoria, un 6.5, por ejemplo, pues ya, ese sí ya sería un 7. O sea, el redondeo va a aplicar hasta que ustedes solitos pasen. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok, para que cuando les dé calificaciones o promedios, no van a estar diciendo, profe, tengo 7, 8, ya déjeme el 8 o algo así. No. Esa persona tendría que hacer examen final. ¿Qué más? Otra cosa. Necesito que, por favor, ustedes, como no los conozco, por favor, crear un grupo de WhatsApp. Tienen que crear un grupo en WhatsApp. No me acuerdo cómo se escribe. Tienen que crear un grupo en WhatsApp, por favor, y ahí les voy a enviar
Primero les voy a enviar el programa de la materia y algunas notas que vayamos viendo nosotros aquí en la hora de clases y las voy haciendo en la compu. Se las voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. También ahí en el grupo de WhatsApp van a enviarme sus tareas. Entonces, las tareas se entregan un día antes del examen. Las tareas se van a entregar un día antes del examen y se van a entregar ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí me van a subir ustedes sus tareas y se van a subir un día antes del examen. Les pido de favor que si envían algo, lo que sea, bueno, si se equivocan a la hora de enviar un mensaje, pues sí pueden borrar ese mensaje, por favor, pero si suben alguna tarea, algún archivo, algo, no lo borren, por favor, para después tener ahí evidencia de si ustedes reclaman algo y me digan, no, pues mira, aquí en el grupo de WhatsApp está mi tarea y se subió el día tal a tal hora. Entonces, ahí con el grupo de WhatsApp vamos a tener ahí las aclaraciones para las tareas. Si no las suben a tiempo, no cuenta la tarea, ¿eh? Se entregan un día antes del examen. Y las tareas se hacen a mano, tienen que ser, se hacen a mano, en hojas blancas o de cuaderno, en el cuaderno o en hojas blancas. Se tienen que pasar a PDF. Se tienen que pasar a PDF. Y se sube un archivo de tarea por cada parcial. Van a subir nada más un archivo por cada parcial. Por ejemplo, para el primer parcial, déjenme recuerdo los capítulos, ¿cuáles sean los capítulos? Acá está mi libro. Permítanme un momentito, nomás que les diga exactamente cuáles son los capítulos, si no me vaya a equivocar, les diga otro capítulo. Sí, entonces, por ejemplo, el primer examen va a ser del capítulo... Sí. Les decía, por ejemplo, las tareas se entregan un día antes del examen y, por ejemplo, para el primer parcial, entonces, para el primer parcial, lo que ustedes tienen que entregar de tarea, el libro que vamos a estar manejando, se llama James Stewart. Entonces, es cálculo. James, que fue la letra, el James Stewart. Creo que así se escribe. Entonces, por ejemplo, para el primer parcial, lo que ustedes van a tener que entregar es el capítulo 5.1, el 5.2, el 5.3 y el 5.4. ¿Qué es lo que tienen que entregar de ahí? Ejercicios impares. Es lo que tienen que entregar ahí. Del 5.4 sí tienen que entregar todos. Y todos esos los van a hacer a mano, lo van a pasar a PDF y van a subir un solo archivo de todos esos capítulos, del 5.1, del 5.2, del 5.3 y del 5.4. Más o menos el primer examen es como dentro de 3 semanas.
O sea que van a tener 3 semanas para realizar esos ejercicios. Y así les voy a ir diciendo del segundo parcial qué temas vamos a ver y del tercer parcial qué temas vamos a ver y así del cuarto parcial, quinto y sexto. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ajá, sí, sí. Cualquier cosa que tengan preguntas, dudas, por ejemplo, hoy ya pueden ir empezando a hacer el 5.1. La siguiente clase me dicen, profe, tengo dudas de estos ejercicios, vemos las dudas de esos ejercicios. ¿Sí? Oiga, profesor, ¿qué edición del libro debemos de utilizar? Miren, pueden usar la edición que ustedes gusten. Yo tengo la sexta edición de esta parte, pero la que ustedes gusten pueden usar. Cambiarían ahí algunos ejercicios, pero pues es la misma idea. Entonces, si ustedes ya tienen una edición por ahí, pues pueden usar esa edición, no importa la edición. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie más? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Todo bien? Ah, ya no hay dudas, ¿no? Entonces, No, profe. bueno. Entonces, tenemos algunas figuras muy conocidas desde que iniciábamos o desde que estábamos en la primaria que nos pusieron a calcular área de un cuadrado, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Ah, qué mal. El área de un cuadrado. No puedo seleccionar, ¿verdad? No me deja. Y si lo pongo así, ya. Se cambia. Bueno. Recuerdan que el área de un cuadrado pues, era lado por lado. El área de un rectángulo era base por altura. Luego teníamos figuras un poquito más complicadas como el área de un triángulo, ¿no? El área de un triángulo que era base por altura y lo divido entre dos. De cualquier otro triángulo sigue siendo base por altura y lo divido entre dos. Y de hecho del triángulo hasta conocían más fórmulas, ¿no? Como 5 o 6 fórmulas. Espero que al menos ustedes conozcan 3. Pero de un triángulo sí había muchas fórmulas para calcular su área. Esta era la más básica que teníamos, base por altura entre dos. El área de un paralelogramo, era base por altura. Era base por altura. De hecho, en la primaria creo que ustedes decían, este triángulo lo pegamos acá, ya se convierte en un rectángulo, por eso es base por altura. Por ejemplo, la de un rombo, que era diagonal mayor más diagonal mayor por diagonal menor y lo divido entre dos. Y eso, la idea de eso era que lo dividían en 4 triángulos y salía esta formulita. Y la altura, ¿no es cierto? El área de un trapecio, que era base mayor más base menor por altura entre 2. Todas estas que están aquí, pues para calcular su área hay una fórmula muy básica y se puede hacer todo perfectamente, ¿no? Para calcular el área de estas figuras. No hay ningún problema. Esas uno las domina perfectamente. Pero, ¿qué pasa si queremos calcular el área de una figura un tanto irregular? Por ejemplo, algo como esto, ¿no? Que quisiéramos calcular el área de esa figura. Pues hay varios métodos. Uno es tratar de aproximar el área de esa figura. Por ejemplo, podríamos cuadricular la figura, ver cuántos cuadritos caben en la figura y tratar de ir aproximando y luego podríamos dividir otra vez cada cuadrito en un cuadrito más pequeño y hacer lo mismo hasta tener una buena aproximación. Entonces, por ejemplo, los cuadrados, estos cuadrados que están aquí en la orilla, se verían algo más o menos así, ¿no?
Vean que son regiones que están delimitadas por 3 líneas rectas y una curva irregular. O sea, el área que estoy aquí de color gris está delimitada por este segmento, por este segmento y por este otro segmento y una curva irregular. Entonces, esa curva irregular nosotros podríamos pensar que es la gráfica de alguna función. ¿Sí? Podríamos pensar eso, que es la gráfica de alguna función. Y ahora nuestro problema sería tratar de buscar el área que hay abajo de esta curva. Más. En matemáticas, el área que hay aquí abajo se representa a través de una integral que es esta que está aquí. ¿Cómo se lee todo esto? Esta parte que está ahí, eso que está ahí se lee como la integral de a hasta b de la función f. Así se lee. Y representa el área que hay bajo la curva. O sea que esta integral que está aquí representa toda el área que hay aquí. Toda el área que hay aquí es esa integral. ¿Sí? Así se representa. Bueno, eso es ahorita solamente es notación. No hemos dicho nada de cuál es la definición de esta cosa. Simplemente estamos diciendo que el área que hay aquí abajo se representa con esta integral. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Bueno, ahora vamos a hacer aproximaciones. Dicen, vamos a hacer aproximación del área bajo la curva. Dice, para aproximar el área, separaremos la región en una colección de subregiones verticales. Está muy rebuscada todo lo que escribimos ahí, pero la idea va a ser que voy a dividir el área que ando buscando, la voy a dividir en varios cachitos. Aquí dice que las regiones tienen una forma casi rectangular, salvo por la parte superior, ¿no? En la curvita que están aquí. Entonces, nosotros podemos decir que esas regiones nos las podemos aproximar. Podríamos decir que esta, por ejemplo, en la primera región la podríamos aproximar con un rectángulo que tenga esa altura, la de acá con otro rectángulo que tenga esta altura y así. Podríamos dibujar muchos rectángulos para hacer una aproximación del área que estamos buscando. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profesor. De acuerdo. Entonces, vamos a poner una definición. Lo que está escrito ahí en la presentación, pues son definiciones y uno tiene que poner ahí las cosas un poquito más formales, pero después vamos a ver que no es tan necesario tener las definiciones así muy formales. Dice, si tenemos un segmento A, B, diremos que una partición de ese intervalo es una colección finita de puntos x0, x1 hasta xn de A, B, de los cuales uno es A y el otro es B. O sea, x0 sería A y xn sería B. Siempre supondremos que hemos numerado los puntos de la partición desde x0 hasta xn de tal forma que están ordenados. X0 es A, luego el que sigue es X1, el que X2, X3, X4 hasta XN, que va a ser B. Por ejemplo, el conjunto 1, 3 medios, 3 y 5 es una partición del intervalo 1,5. ¿No? Aquí está el intervalo desde 1 hasta 5. Agarré 1.5, que es el 3 medios, el 3, y ahí tengo una partición de ese intervalo. Lo partí en 3 cachitos, un cachito, 2 cachitos y 3 cachitos. Vean que aquí una partición uno la puede hacer, la división no necesariamente tiene que tener el mismo tamaño. Después vamos a decir que nos conviene que tengan el mismo tamaño, pero uno puede dividir no solo en que el tamaño sea el mismo, podemos dividir de varias formas. Otro ejemplo, ¿no? Aquí está otro intervalo, desde 0 hasta 2 es mi intervalo.
Y lo estoy dividiendo en un cachito, 2 cachitos, 3 cachitos, 4 cachitos y 5 cachitos. A eso me refiero con una partición de un intervalo. O sea, dividirlo en varios cachitos. Es lo que significa la partición de un intervalo. ¿De acuerdo? Dice, una vez definida la partición, debemos elegir un punto en cada intervalo de la partición en donde habremos de evaluar nuestra función para que el valor de esa función en ese punto sea la altura del rectángulo con el que aproximaremos esta franja que está aquí. Estas franjas que tenemos por aquí. Definición, dice, ahorita van a ver que todo lo que está aquí, pues sí, así se tiene que escribir, pero voy a hacer un ejemplo donde no es tan necesario hacer todo eso. Definición, dice, creo que ya. Les decía, a ver, dice definición. Dice, si para cada i igual a 1 hasta n, elegimos a ci como un punto muestra o un punto que está en este intervalo, entonces una suma de esta forma, f evaluada en C1 por x1 menos x0 más f evaluada en C2 por x2 menos x1 y así hasta f evaluada en Cn por xn menos xn menos 1, esta suma fea, así, se llama suma de Riemann. Se llama suma de Riemann de la función f para esa partición. Observación, nótese que la suma de Riemann no es única para una partición dada, ya que el valor depende del punto C intervalo. Y bueno, ahí está un ejemplo. Vamos a hacer una suma de Riemann. Tengo esta función, se llama 10 menos x cuadrada en el intervalo desde 0 hasta 3. ¿Sí? Pusimos esta partición, el 0, 1 medio, 2 y 3. 0, 1 medio, el 2 y el 3. Después elegimos a C1 igual a 0, a C2 igual a 1 y C3 igual a 3 y obtenemos una suma de Riemann que es f evaluada en 0 por 1 medio menos 0 más f evaluada en 1 por 2 menos 1 medio más f evaluada en 3 por 3 menos 2 y nos da esta suma que está aquí que es 39 medios. Ese es un ejemplo de una suma de Riemann. Dice, sumas de Riemann, y ahora sí vamos a ver unas que se llaman sumas de Riemann con intervalos uniformes. ¿Qué significa eso de intervalos uniformes? O sea que el ancho de todos estos es el mismo. El ancho de todos estos intervalos pequeñitos es el mismo. Por eso se llaman intervalos uniformes. Dice, cuando se tiene un intervalo desde A hasta B y se desea dividir en n subintervalos que tengan el mismo ancho, entonces el ancho va a ser B menos A entre n. Y aquí hay unas formulitas, dice que para poder calcular los extremos de cada subintervalo, la fórmula es xy igual a A más H por I. ¿Sale? A ver. Por ejemplo, miren, déjenme, voy a rayar aquí arriba de esto, de nuestra presentación, para ir hablando algunas cosas más sobre la presentación que tenemos ahí. Bueno, a ver, imagínense que tienen el intervalo, no sé, creo que sería bueno déjenme poner mejor otra pizarra. Voy a dejar de compartir los intervalos en varios cachitos. No sé, imagínense que tienen un segmento, por ejemplo, el 0,1. Y si lo quiero dividir en 3 cachitos, pues lo único que tengo que hacer es algo como así. Y esos cachitos, aquí sería el número 1/3, aquí sería el 2/3
Y la partición sería, este se llamaría x0, este sería x1, yo lo escribí mal, perdón. Este valor sería x0, este que está aquí sería el x1, este sería x2 y el último sería x3. Ahí tengo un ejemplo del intervalo 0, 1 dividido en 3 partes iguales. Después podemos tener muchos ejemplos así. No sé, el intervalo desde 0 hasta 5 y lo vamos a dividir en 6 cachitos. ¿Sí? Vamos a ponerlo en 6 cachitos. Más o menos así. Este sería x0, este sería x1, x2, x3, x4, x5 y el último sería el x6. El intervalo desde 0 hasta 5 lo dividimos en 6 cachitos. Y ahora la idea es que me digan, por favor, cuánto vale x1, cuánto vale x2, cuánto vale x3, cuánto vale x4 y cuánto vale x5. Acuérdense que los estamos dividiendo en partes iguales. ¿Cuánto mide el intervalo? El intervalo mide 5 unidades y la vamos a dividir en ¿cuántos cachitos? En 6 En cachitos. Eso quiere decir que cada partecita de aquí vale 5 sextos. Entonces, el valor de x1, este valor que está aquí, ¿sería cuánto? 5 sextos. El valor de x2, ¿cuánto sería? 10 sextos. El valor de x3 sería 15 sextos. El valor de x4 sería 20 sextos. El valor de x sería 25 sextos. Y el valor de x6, vean que todo cuadra, es 30 sextos, alias 5. ¿Sí? Esto que estoy haciendo ahí es lo que decía la plantilla de la presentación que teníamos hace ratito. Entonces, lo que decía la plantilla también lo puedo ver más o menos así. O sea, yo tengo un intervalo que es desde A hasta B y lo voy a partir en muchos cachitos. En un cachito, 2 cachitos, 3 cachitos, 4 cachitos. Lo voy a partir en N cachitos. ¿Cuánto es el tamaño del intervalo? ¿Cuánto mide ese intervalo? Si por aquí está el número 0, desde aquí hasta aquí, este cachito mide A unidades, y si aquí está el número 0, desde aquí hasta aquí, hay B unidades. Entonces, esta parte que sobra aquí, ¿sería cuánto? B menos A. Sería B menos A. Y si lo parto en N cachitos, entonces eso es lo que, ahí yo le voy a llamar delta de X, allá en las notas le ponían H. Entonces, este cachito que se llama delta de X, este también es delta de X, todos miden lo mismo, dijimos, todos miden delta de X. Ese cachito es B menos A entre N. ¿Sale? Es lo que decía la nota que teníamos allí hace rato. Entonces, si este se llama X1, este se llama X2, este se llama X3, este se llama X4, y el último se llama XN, ¿cómo podríamos encontrar cada uno de ellos? X0, el valor de X0 va a ser A, dijimos, ¿no? El primero que se llama X0 es A y el último que se llama XN es B. ¿Cuánto sería X1 entonces? X1. A más delta de X. Ajá, X1 sería A más delta de X y aquí se ve en la parte gráfica que pusimos, porque desde aquí hasta acá es A unidades y este cachito es delta de X, entonces X1 es desde aquí hasta acá, es A más delta de X. ¿Cuánto sería X2? Sería A más 2 veces delta de X, ¿no? Y así hasta que llegamos al último, que sería el XN, sería igual a más N veces delta de X. Vean que si delta de X lo multiplico por N, se cancela la N, y luego B menos A le sumo A, se cancela la A, y me queda que el valor de XN es B. Entonces, eso que acabo de poner ahí,
es lo que decía la plantilla de la presentación. ¿Sí, chicos? Entonces voy a regresar a mi presentación. Voy a quitar ese rayadero feo que pusimos por ahí. Nada más era dimos en n cachitos. Allá le llamé delta de x, aquí le llaman h, pero pues esa es la misma idea, ¿no? Entonces, ahí vamos. Dice, ejemplo, consideremos esta función que se llama 10 menos x cuadrada en el intervalo desde 0 hasta 3 con esta partición. Con 5 subintervalos, calculemos la suma de Riemann. Si elegimos los puntos muestra, ¿cómo dice? A ver, calculamos las sumas de Riemann que se obtienen con los puntos C y iguales a los puntos medios. Entonces, ahí está en la presentación cuál es lo que tenemos que hacer, pero pues empecemos con, voy a regresar otra vez a la pizarra para hacer este ejercicio o este ejemplo con otra anotación. ¿De acuerdo? Es 10 menos x cuadrada en el intervalo desde 0 hasta 3. Y la x vivía en el intervalo desde 0 hasta 3. Y vamos a hacer una aproximación de su área. Decía también 5 rectángulos, ¿verdad? Vamos a usar 5 rectángulos. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Vamos a tener nuestra gráfica de la función, que es 10 menos x cuadrada desde 0 hasta 3. Por aquí estaría el número 10 y por aquí estaría el número 3. Entonces, la gráfica de esa función, si la evalúan en 0, es 10, estaría en un puntito por aquí. Y si la evalúan en 3, 10 menos 9 es 1. Por aquí estaría el número 1. Entonces, la gráfica de esa función es una curva que viene algo más o menos así. Vamos a dividir el intervalo en 5 cachitos. O sea, el intervalo que está aquí abajo lo vamos a partir en 5 cachitos. 1, 2, creo que ya hay 5. 1, 2, 3, 4, 5 cachitos. Necesito que me digan cuál es el valor de cada uno de esos cachitos. Bueno, este de aquí vale 0. ¿El que sigue cuánto vale? ¿3/5? Vale, no, al revés, ¿no? 3/5. Ajá, vale 3/5, ¿no? Porque si este mide 3 unidades y lo divido entre 5, este que está aquí es 3/5. ¿El que sigue cuánto sería? Ajá, el que sigue sería 6/5. El que sigue 9/5. Luego 12/5. Y vean que el último es 15/5, que es el 3, ¿no? Que está ahí. Después lo que uno hace es eliges un punto muestra. Vamos a elegir punto muestra. Y como a veces voy a estar usando otra anotación, la voy a poner así. El X y asterisco significa punto muestra. De hecho, en el libro manejan esta anotación, no como en las notas que estamos viendo ahorita. El X y asterisco significa punto muestra. Y ahorita, en el ejemplo, X y asterisco es punto medio. O sea que de cada cachito que tenemos acá abajo, vamos a elegir el punto medio de aquí, punto medio de este, punto medio de este, punto medio de este y punto medio de esos. ¿Sí? Entonces, aquí va a estar el X1 asterisco, X2 asterisco, X3 asterisco, X4 asterisco, y tendríamos que ir poniendo esos valores, por favor. ¿Cuánto es el punto medio del primer intervalo? 3/10. Gracias. Es 3/10, ese es el punto medio. ¿Y el que sigue cuánto sería? ¿Quién me dice?
punto medio del segundo intervalo. Es 9 décimos, gracias. Es 9 décimos. El tercero, ¿cuál sería? $15 décimos. El cuarto. Ajá. Gracias, es 21 décimos. Y el último. 27 décimos. Gracias. Ajá. Es 27 décimos. ¿Para qué nos van a servir esos valores? Para formar nuestros rectángulos. Por ejemplo, el primer rectángulo lo construíamos con la altura de ese punto evaluado en la función y sería nuestro primer rectángulo. El segundo sería con la altura de este punto y construimos nuestro rectángulo. El que sigue con la altura de este y construimos nuestro rectángulo. El que sigue ahora es con la altura de este y construimos nuestro rectángulo. Y el último es con la altura de este de aquí y construimos nuestro rectángulo. ¿Sale? Ahora lo que tendríamos que hacer es calcular el área de cada rectángulo y sumar esas áreas. Por ejemplo, para calcular el área del primer rectángulo, ¿cómo se calcularía el área del primer rectángulo? La base, ¿verdad? ¿Cuánto vale la base? La 3 base, quintos. ajá, la base vale 3/5 y la altura sería la función evaluada ¿en dónde? Sería la función evaluada en 3 décimos. Esa es el área del primer rectángulo. ¿Cómo se calcula el área del segundo rectángulo? Sigue siendo la base, sigue siendo 3/5, ¿verdad? La base sigue siendo 3/5 y lo que cambia ahora es su altura, que sería la función evaluada en 9 décimos. Y así sucesivamente es como vamos a ir calculando las áreas de cada rectángulo, que es lo que estaba ya en nuestra presentación. Voy a estar moviéndome así en la presentación y luego en la pizarra. Lo de la pizarra, eso sí ya no lo voy a poder volver a ver. No sé si ustedes tengan que ir tomando foto, apuntándolo en su cuaderno o en algo para ir tomando notas sobre lo que ponga en la pizarra, o si vean que es muy fácil, no necesitan copiarlo. Lo que sí les voy a enviar sería la presentación, pero lo de la pizarra sí no lo voy a ir guardando, ¿eh? Entonces, ahorita me voy a regresar a la presentación, por eso les digo que voy a estar cambiando así entre la pizarra y la presentación. Esa fue la idea. Aquí está la partición, vean que es el 0, 3/5, 6/5, 9/5, 12/5 y el número 3. Y la altura la tomamos con el punto medio. Entonces, vean que aquí están los puntos medios. Acá nosotros en la pizarra yo le llamaba X1 asterisco, X2 asterisco, X3 asterisco, X4 asterisco y X5 asterisco. Y estos eran los puntos medios, los que me dijeron ustedes. 3 décimos, 9 décimos. Aquí simplificaron, pero era... ¿Cuánto era el que habíamos puesto nosotros? 15 décimos. 15 décimos, ajá, gracias, 21 décimos y 27 décimos. Fue lo que pusimos por allá en la pizarra. Y aquí está la cuenta. Vean que todos tienen la misma base, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, por la función evaluada en 3 décimos. Después aquí, siguiente paso, en la cuenta, factorizamos 3/5 para tener ese solito, lo factorizamos. Y es f en 3 décimos, más f en 9 décimos, más f en 3 medios, más f en 21 décimos, más f en 27 décimos. Y a la hora de evaluar la función, las cuentas dicen que f de 3 décimos da 991 entre 100, f de 9 décimos da 919 entre 100 y así. Y a la hora de sumar todo eso da 2109 sobre 100, alias en decimales 21.09.
Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que el área que hay aquí, lo que hicimos fue que el área que hay abajo de esta curva, que fue esta que está aquí, es aproximadamente el área de todos esos rectángulos. Entonces, nos salió que el área que hay ahí es aproximadamente 21,09. Con el mismo ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo, nada más que ahora aquí estamos cambiando los puntos muestra. Dice, si tomamos los extremos izquierdos de cada intervalo, es decir, el punto muestra ahora es el del lado izquierdo, ya no fue el punto medio, ahora fue el del lado izquierdo. Y igual voy a hacer otro dibujo más o menos, ¿dónde está? Aquí. Más o menos, a ver. ¿O no está el dibujo aquí? No está aquí el dibujo. Entonces vamos a hacer el dibujo nosotros. ¿Recuerdan cuál era la función? Era f de x igual a 10 menos x cuadrada, la x que era desde 0 hasta 3, ¿verdad? Eran 5 rectángulos. Eran 5 rectángulos. Entonces, ¿cómo sería el dibujo ahora? Sería algo más o menos así. Están nuestros ejes, la gráfica que dijimos que por aquí estaba el número 10 y que venía así, por aquí, y está aquí el número 1. Por ahí está el número 1. Dijimos que dividimos, no, el número 1 no, era el número 3. Dijimos que dividimos en 5 cachitos, entonces dividimos en 5 cachitos, bueno, más o menos, por ahí están los 5 cachitos. Ya habíamos puesto que este era 0, ¿cuánto era este? ¿3/5? Sí. 3/5, 6/5, 9/5, 12/5 y 15/5, que es el 13. ¿Qué es lo que cambió ahora para hacer la suma de Riemann? Es que ya no usé el punto muestra, ya no lo tomé aquí en el centro, sino ahora agarré los del lado izquierdo. Entonces, cuando agarro el del lado izquierdo, se construye el rectángulo y se ve más o menos así. Agarro el del lado izquierdo, construyo el rectángulo y se ve más o menos así. Agarro el del lado izquierdo, construyo el rectángulo y se ve algo más o menos así. Agarro el lado izquierdo, construyo mi rectángulo y se ve así. Igual agarro el lado izquierdo, acá abajo el lado izquierdo y construyo mi rectángulo. Y aquí la aproximación, ahora se pasa, ¿verdad? El área que hay, el área de los de color verde es más grande que el área que hay abajo de la curva de color azul. Pero esa es la misma idea. Hacer la aproximación usando esos rectángulos. ¿Se entiende la cuenta que está acá entonces ya? Y de hecho, no solo eso. Creo que ahí en la presentación de una vez les digo que a veces toman también los del lado derecho. De hecho, tomando los del lado derecho, creo que son más fáciles las cuentas, ¿eh? Entonces, también toman los del lado derecho. Si hoy tomamos los del lado derecho, voy a ponerlo. Si tomamos los del lado derecho, los rectángulos se verían así. Por abajo, ¿verdad? Estos serían los rectángulos que tendríamos que dibujar. Los de color rojo también me darían una aproximación. Vamos a ver las cuentas, a ver cuánto dan de... Si tomamos ahora los del lado derecho, fue 18.12. De hecho, entonces ahí tenemos ya 3 aproximaciones. Con los del punto medio, que fue 21.09. Con los del lado izquierdo, que fue 23.52. Y con los del lado derecho, que fue 18.12.
Claro que podemos tener una mejor aproximación si en lugar de tomar 5 rectángulos, tomamos 10, 15, 20. Entre más rectángulos tomemos, las aproximaciones serán cada vez mejores. ¿Se entiende este ejemplo que está aquí? Sí. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, sigamos acá con nuestra presentación. Derechos. Dice. Y, bueno, aquí ya ven, dice, y si deseamos tener n subintervalos en lugar de 5, efectivamente es posible trabajar con una cantidad arbitraria de intervalos y a menudo es algo menos de trabajo. Depende por ahí de las funciones. Claro que es un poco más de álgebra, pues sí, es un poquito más tedioso, pero de una vez teniendo eso ya puedo calcular la aproximación con cualquier número de rectángulos. Dice, de ahora en adelante, por facilidad, a menos que se indique lo contrario, cuando se indique que se trabaja con n subintervalos, se asumirá que son de la misma longitud. De hecho, que fue lo que pusimos por allá en la pizarra, yo le puse delta de x, era b menos a sobre b. Y aquí ya pone quiénes son cada uno de los puntos de cada subintervalo. El xy, que era a más y veces delta de x, nada más que nosotros lo pusimos como x1 era a más 1 por delta de x. x2 era a más 2 por delta de x. x3 era a más 3 veces delta de x. Y así. Vamos con el mismo ejemplo, chicos. Tomemos el mismo ejemplo. La función es 10 menos x cuadrada en el mismo intervalo, en 0,3, pero ahora vamos a poner n intervalos igualitos. ¿De acuerdo? Dice, de tal suerte que el ancho de esos intervalos pues sería 3 entre n. Este intervalo mide 3 unidades y si lo parto en n cachitos, el ancho de cada cachito va a ser 3 entre n. Entonces, cada punto de cada extremo de cada subintervalo sería 3 entre n, perdón, por i. Ahorita, un ejemplo, bueno, dice, si tomamos a CI como el extremo izquierdo de la suma del intervalo, es decir, aparece esta fórmula fea. Igual acá aparece esta otra fórmula fea. Dice, si tomamos el punto medio del intervalo, aparece esto y la suma de Riemann será esto. Y bueno, se acabó el ejemplo. Vamos a, como ahí no me dicen todas las cuentas, en la presentación no me están diciendo todas las cuentas, vamos a otra vez a la pizarra para repasar todos esos pasos que están ahí y poder hacer las cuentas. Vamos a ver, compartir pizarra. ¿Sale, chicos? Entonces, primero teníamos nuestra función. Creo que no necesito una línea tan grande. Bueno, por aquí. Estaba nuestra función. Aquí venía... Creo que necesito un espacio más grande para poder escribir estas cosas. Y aquí estaba el número 3. Ahí estaba esa era nuestra función. Recuerden que la función era 10 menos x cuadrada. Esa era la función, 10 menos x cuadrada. Vamos a dividir ahora no en 5, sino en n cachitos.
Vamos a dividir en n cachitos. Entonces, si dividimos en n cachitos, aquí sería el cachito número 1, cachito número 2, el cachito número 3, hasta que llego al último cachito que hay ahí. Entonces, voy a usar ahora nuestra notación. Delta de x sería, ¿cuánto sería? 3 entre n, ¿verdad? Delta de x va a ser 3 entre n porque la longitud de mi intervalo es de 3 unidades y si lo parto en n cachitos, pues va a ser 3 entre n. Entonces, los números que aparecen aquí abajo, este pues obviamente es el número 0 y este es el que se llama x0. x0 es el número 0. Como cada cachito vale 3 entre n, este que está aquí sería 3 entre n. El que sigue, ¿cuánto sería? 6 entre n. El que sigue sería 9 entre n. Y así hasta que llegamos al último, que va a ser n entre n por 3, que va a ser 3 entre n. El anterior se llamaría n menos, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería el anterior, chicos? ¿Qué forma tendría? Bueno, sería entre n y sería n menos 1 por 3, ¿verdad? Qué feo se ve, no se alcanza a ver. Bueno, ese no importa, hombre. Pero así van a ir los subintervalos. 3 entre n, 6 entre n, 9 entre n, 12 entre n, 15 entre n, y así hasta que llegas al último que va a ser 3n entre n. ¿De acuerdo? Ahora vamos a usar los del lado derecho. Entonces, construimos rectángulos. Vamos a construir nuestros rectángulos. Vamos a construir los rectángulos así. Si uso los del lado derecho, el primer rectángulo se vería más o menos así. Y llega por ahí. El segundo rectángulo se vería más o menos así y ya está aquí. El tercer rectángulo por aquí y llega aquí. Y así con todos hasta el último rectángulo que sería este de aquí. Entonces, vean que tenemos un rectángulo, 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4 rectángulos. Vamos a tener n rectángulos. Y necesitamos calcular el área de esos rectángulos. ¿Cómo se calcula el área del primer rectángulo? ¿Alguien me dice, por favor, cuál sería el área del primer rectángulo? ¿Cuánto vale la base? 3n. 3 sobre n. La base es 3 entre n. La base es 3 entre n. ¿Y la altura sería f de quién? De x. Bueno, de 3n, ¿no? F de 3 entre n. Más. La base del segundo. 3n igual. Es 3 entre n. Y la altura es lo que cambia. F evaluada en 6 entre n. La del tercero, ¿cuál sería la del tercero? 3 entre n, la base, y la altura sería f evaluada en 9 entre n. Y así hasta que llego al último, la base sigue siendo 3 entre n, y la f evaluada en ¿dónde sería? F de 3, pero lo voy a representar así, ese 3, 3n entre n. Esa sería a la altura del último, ¿no? F de 3n entre n, que si simplifican 3n entre n, es el numerito este que está aquí, que es el 3 este, ¿verdad? Si se fijan, podemos factorizar 3 entre n. Entonces esa cuenta la podemos poner f de 3 entre n más f de 6 entre n más f de 9 entre n más punto, 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 más f de 3n entre n, y todo eso por 3 entre n. Hasta ahí lo único que hice fue factorizar el 3 entre n. Ahora vamos a evaluar. A ver, chicos, alguien me va a decir que están re feos mis números, ¿no? Dejen ver si puedo hacer algo.
A ver si se ve un poquito mejor si lo hago aquí con la computadora. A ver si no me tardo más escribiendo, pero bueno. Teníamos una función que era f de x y se llamaba 10 menos x cuadrada. Esa era nuestra función. Creo que ya llegaron todos, sí. Esa que está ahí era nuestra función. Déjenme poner aquí la gráfica, algo parecido. Nada más déjenme acomodar lo que necesito. Dije que iba a usar los de la derecha. ¿Cómo digo derecha? Middle, punto medio, lower. Creo que ahí usé. ¿Ustedes saben inglés, chicos? ¿Qué es lower? La parte más baja. Y upper arriba. Sí. El que voy a usar. Creo que sí es este. Es que voy a esa, usar. ¿no? Sí, creo que sí es la que voy a usar. Pero, o sea, no quiero que lo haga la máquina, sino pues no tiene nada de chiste. El intervalo va de 0 a 3. Y bueno, por ejemplo, ahí es ese más o menos, ¿no? Voy a poner menos ahorita. ¿Cuántos había puesto en el dibujo? En el dibujo había puesto como 1, 2, 3 puntos suspensivos, 5 más o menos. Entonces, más o menos ese es nuestro dibujo, ¿no? Para nosotros, el valor que está aquí abajo había sido 3 entre n, el de acá había sido 6 entre n, y aquí así 9 entre n, puntos suspensivos, y el último que era el número 3, teníamos un rectángulo, 2, 3, y así hasta el rectángulo número n. Ese era nuestro dibujo, ¿verdad? Nada más que aquí, pues la computadora sí me pide que ponga exactamente cuál es el número de rectángulos. Pero acuérdense de eso, que era lo que habíamos puesto en nuestro dibujo. Lo voy a dejar ahí más para que se acuerden. Y la cuenta que había que hacer, dijimos, la cuenta que había que hacer era 3 entre n, que era la base del primero por su altura, que era la f, evaluada en 3 entre n. Más, otra vez, 3 entre n por la f, evaluada en la altura, para buscar la altura del segundo, que era 6 entre n, ¿verdad? Más, otra vez, 3 entre n por la altura del tercero, y la altura del tercero eran 9 entre n, y así habíamos dicho más puntos suspensivos, hasta el último, que era la base, que sigue siendo 3 entre n, por la función evaluada en, y dijimos que el último le vamos a poner de la forma 3n entre n, que sigue siendo el número 3, este valor de aquí. ¿Sí? Luego les dije, pues podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar todo eso. Y déjenme copiar y mejor borrar. Podemos factorizar todo eso y poner f de 3 entre n más f de 6 entre n, ¿verdad? Más f de 6 entre n más la f de 9 entre n más los puntos suspensivos, otra vez, puntos suspensivos, y el último que sería la f evaluada en 3n entre n. Dijimos que todo eso estaba factorizado por 3 entre n. Ahí era donde me había quedado, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Sí, Ahí era donde íbamos. Entonces vamos a seguir haciendo esta cuenta, por favor. Entonces el siguiente paso pues sería evaluar la f en 3 entre n, la f en 6 entre n, y aquí está nuestra función. ¿Qué es lo que le hace la f a lo que tiene en su panza? Lo eleva al cuadrado, le cambia de signo y le suma 10. Entonces, ¿cuánto sería f de 3 entre n? Pues sería 10 menos lo que está en su panza, que es 3 entre n, hay que elevarlo al cuadrado. Más,
F de 6 entre n, ¿cuánto sería f de 6 entre n? Otra vez es 10 menos lo que está en su panza, que es 6 entre n, lo elevo al cuadrado, más 10 menos lo que está en su panza, ahora es 9 entre n, se eleva al cuadrado, más puntos suspensivos, ahí déjenme copiar estos puntos suspensivos, los pego aquí, y otra vez es 10 menos lo que está en su panza, que es 3n entre n, y esto está al cuadrado, y luego todo eso va por 3 entre n. ¿Alguna pregunta de ese paso, chicos? Vean que lo único que hice fue f de 3 entre n, pues es esta cuenta que está aquí. F de 6 entre n es esta cuenta que está aquí. F de 9 entre n es esta parte de aquí. Y el último, f de 3n entre n, es todo esto de aquí. ¿Sí, verdad? Sí. Órale. ¿Cuántas veces aparece el número 10? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces aparece? N veces. Ah, pues entonces eso lo puedo simplificar y ponerlo 10n, ¿verdad? Como 10n. Menos, y lo voy a poner entre paréntesis, toda la cuenta que sigue ahora. 3 al cuadrado, pues es 9, y n al cuadrado es n cuadrada. Más 6 al cuadrado, déjenme acomodar ese 3. No me gusta ese 3. En lugar de ponerle 3, le vamos a poner 1 por 3. Le vamos a poner 1 por 3. No, al revés, 3 por 1. Es lo mismo, ya sé. Ese 6 tampoco me gusta y lo vamos a poner como 3 por 2. Ese 9 tampoco me gusta y lo vamos a poner como 3 por 3. Y este que ya está acá, que es 3 por n. Entonces vamos a elevar esta cosa al cuadrado. Va a ser un 3 al cuadrado por, ¿cuánto sería? 1 al cuadrado. El que sigue, vamos con este. ¿Cómo sería este? Un 3 al cuadrado por, ¿cuánto sería? 2 al cuadrado. Y el de abajo, la n que está al cuadrado. Más, ahora ese. Y sería 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y abajo la n cuadrada. Y así sucesivamente hasta este que está aquí, que sería 3 al cuadrado multiplicado por n al cuadrado entre n al cuadrado, y luego todo eso va por 3 entre n. ¿Sí me siguen con la cuenta que vamos haciendo? Voy a multiplicar 10n por 3 entre n. ¿Cuánto sería eso? 30, ¿verdad? 10n por 3 entre n, pues se va a cancelar la n y nada más me queda el 10 por el 3, que es un 30, menos, y vean que ahora podemos volver a factorizar 3 al cuadrado y n cuadrada. Todos los que están adentro de este paréntesis tienen 3 al cuadrado y n cuadrada, entonces lo podemos factorizar y dejarlo afuera como 3 elevado al cubo y la n elevado al cubo también, ¿verdad? ¿Y qué queda dentro del paréntesis? Queda 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos suspensivos n elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí de acuerdo? No quiero guardar. ¿Sí vieron la cuenta que hicimos aquí? Ah, porque fíjate que de todos estos, 3 al cuadrado y n cuadrada, 3 al cuadrado y n cuadrada, 3 al cuadrado y n cuadrada. De estos, factorizo 3 al cuadrado y n cuadrada. Y acá tengo otro 3 y otra n abajo. ¿Sí? Por eso fue 3 al cubo y n al cubo abajo.
Sí, entonces es más, si quieres, podríamos poner un paso antes. Podríamos poner un paso antes de que vamos a multiplicar. Déjenme quito así. Este lo voy a multiplicar con 3 entre n. Y luego aquí, este también va a ir con 3 entre n, pero antes de eso, factorizamos. ¿Qué factorizamos? Dijimos 3 al cuadrado entre n cuadrada. Y acá, entonces, quitamos la n cuadrada de ahí, la n de aquí, así. No es cierto, aquí era n cuadrada. Bueno, ahora quito este y copio este que era el que necesitaba. Ahí está, ese es el paso anterior. Profesor, ¿Qué pasó? ¿me puede repetir nada más de dónde salió el n con el que multiplicamos el 10? Nada más se me fue eso. Era que les había preguntado cuántas veces aparece el número 10. Ah, ok. 1, 2, 3, puntos suspensivos, 4, 5, n veces aparece el número 10. Ah, correcto. Vale. Gracias, profe. Sí. Entonces podemos quitar este de aquí y para que se acuerden que aparecía aquí más 10, más control Z. Aquí necesito los puntos suspensivos. Más 10. Por eso apareció 10 por n, ¿no? Porque aparece n veces. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Órale. Y aquí es donde ahora sí vamos a necesitar una formulita. Porque necesito simplificar esa suma de cuadrados que están ahí. ¿Cuánto es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado? Y así sucesivamente hasta n al cuadrado. Ahorita me lo van a creer ustedes, pero eso es n multiplicado por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Y esto está multiplicado por 3 al cubo entre n elevado al cubo. Ahorita les digo las formulitas que van a necesitar, pero la suma de cuadrados, esto es igual a todo esto. Entonces ustedes van a creer eso de ahí. Y simplificamos, ¿cuánto sería eso? Pues 30 menos, vamos a multiplicar aquí. Vamos a multiplicar, podemos cancelar una n de arriba con una n de abajo. ¿Y qué fracción quedaría entonces? N más 1 multiplicado por 2n más 1 partido por una n cuadrada y me falta la fracción, ¿verdad? ¿Qué fracción quedaría? Aquí tengo 3 al cubo y abajo tengo un 6. Le puedo quitar un 3 con un 3 que hay aquí en el 6 y me va a quedar un 9 medios entonces, ¿no? Ya está, esa sería la simplificación de toda esta cuenta fea. ¿De acuerdo? Y ¿cuál era la presentación? Vamos a la presentación. ¿Dónde íbamos? Déjenme, dejo de compartir. Ahí está la cuenta. Vean que dice que si tomamos el del lado izquierdo, la cuenta que salió hubiera sido esta. Se parece a la que tenemos. Y si tomamos la del lado derecho, es esta, que es la que obtuvimos nosotros. De hecho, nosotros ya quitamos una n de aquí arriba con una n de aquí abajo. ¿Sí, verdad? Entonces, por eso aquí dice, si tomamos en cuenta el punto extremo, pues la cuenta que hagamos nos va a dar todo esto. Si tomamos el punto medio, para la del punto medio está muy complicada, bueno, está un poquito más tediosa de hacer la cuenta para llegar a esta simplificación.
Está re fea, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, por ahí ya está. Esta cuenta que está aquí. Déjenme. Que si a esta cosa yo le empiezo a meter más rectángulos, si le empiezo a meter más rectángulos, por ejemplo, 20 rectángulos, la aproximación que tengo es mucho mejor. Y si le empiezo a poner más rectángulos, si le pongo 50 rectángulos, la aproximación que tengo es cada vez mucho mejor. Entonces, si yo quisiera el valor exacto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues si aquí pudiera en la computadora, aquí yo le tendría que poner infinito, ¿no? Y me daría el valor exacto. Bueno, la computadora no conoce el infinito, le voy a dejar 50, pero vean que si le agrego más rectángulos a mi aproximación, el valor es muy cercano al área que hay bajo la curva. Entonces, si yo quisiera calcular el área que hay bajo esa curva, ¿qué tendrían que hacer? Pues yo tendría que decir que el área que ando buscando sería el límite cuando la n se va ¿hacia dónde? Hacia el infinito de la expresión que acabamos de encontrar. ¿Sí? Porque acuérdense que esta expresión me da la aproximación con n número de rectángulos. Entonces, la n significa el número de rectángulos. Quiero que el número de rectángulos sea muy grande, pues hago este límite. ¿Y alguien me puede decir de favor cuánto da ese límite? Así, rápido, así ustedes que ya van en segundo semestre. ¿Nadie? El límite de una constante, ¿cuánto es el límite de una constante? La constante, ¿no? El límite de polinomio entre polinomio, cuando la variable se va al infinito, pues grado más grande arriba y grado más grande abajo, y agarro coeficientes, grado más grande arriba, 18n cuadrada, grado más grande abajo, 2n cuadrada, se cancela la n cuadrada, 18 entre 2 toca a 9, entonces el límite es menos 9, entonces el área de ahí sería 30 menos 9, que es 21. ¿Sí es cierto eso, chicos, o no? Podríamos comprobarlo haciendo una integral. Si hay gente que ya sabe hacer integrales, se va a desesperar ahorita porque vamos a empezar con la definición de la integral. Entonces el área sería igual a una integral desde 0 hasta 3 de mi función, que era 10 menos x cuadrada por dx. Ahorita le decimos a la máquina que nos diga cuánto es. Dice la máquina que esa integral vale 21 unidades. O sea que el área que hay es de 21 unidades. ¿Se entiende el proceso que hicimos aquí? Pues dijimos que si n es el número de rectángulos, si yo quiero el valor exacto, hago que la n se vaya al infinito para tener el valor exacto del área que hay abajo de esta curva. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Órale. Entonces, seguimos aquí con nuestra presentación y ahora viene el concepto de la integral usando aproximaciones. Bueno, aquí vienen las definiciones, qué significa norma de una partición. Esto no me interesa mucho porque son cosas muy formales, pero bueno. Y aquí ya hicieron la cuenta que estábamos haciendo nosotros, ¿se acuerdan? Ajá. Ya me dice que para hacer esa integral yo tengo que calcular ese límite. Y vean que nos da 21. Y aquí está la cuenta para el punto medio y que también da 21. Esta es con los extremos derechos. Yo le dije mal. La primera que mostré fue la del lado izquierdo, la del punto medio, y esta es la de tomando el lado derecho. ¿Sí? Entonces, voy a dejar aquí esta presentación porque ya lo que sigue es... Entonces, que quiero que sepan hacer es sumas de Riemann. Primero necesitamos sumas de Riemann. Primero vamos a hacer sumas de Riemann.
Yo les voy a dar una función, por ejemplo, f de x igual a una sencillita más básica que la de hace rato. F de x igual a x cuadrada. Les tengo que decir un intervalo. Entonces, les tengo que decir dónde vive mi variable, en qué intervalo. Por ejemplo, de 0 a 1. Ahí está. Mi función es x cuadrada, el intervalo es 0, 1. Y yo quiero aproximar el área. Perdón, por este es de color negro. Aproximar el área usando, por ejemplo, dos rectángulos. Usando dos rectángulos con los extremos derechos. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es darse cuenta que la gráfica de esa función es una parábola. Nada más voy a estar trabajando en el intervalo desde 0 hasta 1. Entonces, como solo voy a estar trabajando en el intervalo desde 0 hasta 1, por aquí ponemos el número 1, aquí está el número 0. Y yo quiero aproximar el área que hay aquí, todo el área que hay aquí. El ejercicio dice que solamente voy a usar dos rectángulos. Entonces, como solamente voy a usar dos rectángulos, pues divido mi segmento en dos cachitos. Si ese segmento lo divido en dos cachitos, este sería el 1/2. Y construyo mis rectángulos. Dice que es con los extremos derechos para construir los rectángulos. Entonces agarro, mi primer intervalo es este, el extremo derecho es este, busco su altura y dibujo rectángulo. El segundo intervalo es este, extremo derecho es este, busco su altura y construyo mi rectángulo. Y con eso es lo que voy a hacer. La aproximación del área de color amarillo sería más o menos el área de los dos rectángulos de color negro que están ahí. ¿Se entiende lo que hay que hacer en ese de ahí? Sí, profesor. Sí. De acuerdo. Entonces, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la base del primero es 1/2. ¿Y la altura cuánto sería? F evaluada ¿en dónde? En 1/2. En 1/2. Más la base del segundo, que también es 1/2, por la F evaluada ahora ¿en dónde? En 1. Y pues a hacer la cuenta. Podrían ver que podemos factorizar de todos, podemos factorizar el 1/2, como hicimos hace rato en la cuenta. Esto sería F de 1/2 más la F evaluada en 1. Y F evaluada en 1/2, ¿cuánto es F evaluada en 1/2? Pues es 1/4, porque la función es el cuadrado, ¿no? Más 1, porque F evaluada en 1 es 1, por 1/2. Y eso es un entero más 1/4. ¿Cuánto es un entero más 1/4? Son 5 cuartos. 5 cuartos, y luego todo eso multiplicado por 1/2, y eso nos da a 5 octavos. Nos dio 5 octavos. Y entonces ya tenemos ahí una aproximación. Mismo ejercicio, o sea, que puede pasar que a ustedes les digan el mismo ejercicio, la única que va a cambiar, en lugar de usar dos rectángulos, que usemos, no sé, por decir algo, 4 rectángulos. Que ahora en lugar de usar dos, usemos 4 rectángulos. Igual usando los extremos del lado derecho. Entonces, pues otra vez tendrían que poner así su gráfica. Ahí está mi función, es la de x cuadrada. Ahora está otra vez, por aquí está el número 1. Igual quiero aproximar el área que hay aquí. Queremos aproximar el área que hay aquí, nada más que ahora es usando 4 rectángulos. Como ahora voy a usar 4 rectángulos, entonces mi segmento lo voy a dividir en 4 partes. Como lo dividí en 4 partes, este valdría 1/4, este valdría 2/4, este valdría 3/4 y el último 4/4, que es el 1. Y primer intervalo, lado derecho, altura, y ahí está. Segundo intervalo, lado derecho, altura, y ese es mi rectángulo. Tercer intervalo, lado derecho, altura, y ahí está nuestro rectángulo. Y el último, lado derecho, altura, y ahí está nuestro rectángulo. Y ahora tendríamos que calcular el área de color azul y decir que es aproximadamente el área de color amarillo.
Entonces, en los ejercicios que vienen en el libro, me van a decir, si uso me deben de decir 3 cosas. Me deben de decir mi función, me deben de decir el intervalo, me deben de decir el número de rectángulos y me deben de decir si uso los del lado derecho, si uso los del lado izquierdo o si uso los puntos medios. ¿Sí? Eso se los comento porque ya tienen que ir empezando a hacer tarea. Capítulo 5.1. Entonces, en el capítulo 5.1, muchos ejercicios son de estos, de aproximar áreas. ¿Se entiende eso? ¿Sale? Entonces, les pido de favor que ya por ahí en su casa, en la tarde, revisen los ejercicios del capítulo 5.1. Acuérdense que tienen que hacer los impares. ¿Sale? Entonces, si tienen dudas de esos ejercicios del capítulo 5.1, pues me dicen y vemos las dudas aquí. Hacemos los ejercicios de aquí en la computadora para que vean todos cómo es cada uno de esos ejercicios o solo los que tengan dudas, ¿no? Sí, profe. Entonces, profe, ¿era la fórmula del intervalo y cuántos rectángulos utilizamos? Sí, nos deben dar la función, el intervalo, los rectángulos y qué puntos voy a tomar en cuenta para formar los rectángulos. Ah, ok. Si los derechos, medios o extremos, ¿verdad? Ajá, sí, los del lado derecho, los del lado izquierdo o los puntos medios. Sí, así son la mayoría de los ejercicios que vienen en el capítulo 5.1. Y si no hay algo más, alguna duda, pregunta, algo, pues ya nos vemos la siguiente clase y acuérdense de crear el grupo de WhatsApp, por favor. Profe, yo tengo una duda. Ajá. En cuanto creemos el grupo de WhatsApp, ¿nos pasa la presentación o cuándo nos la pasaría? ¿O sí la pasa? Sí, ahí la subo al grupo de WhatsApp. Esa es una presentación que es hecha por todos los maestros. No, no es cierto. No sé quién la hizo. Yo no la hice. Pero nos dijeron que estaba esa presentación por si la queríamos utilizar. Está buena la presentación, nada más que a veces no están todas las cuentas o la anotación que usamos ahí en la presentación no es la misma que tiene el libro, ¿no? Entonces, Ok, por ahí. Pero sí, yo la subo en cuanto creen el grupo de WhatsApp, voy a subirles el programa y esa presentación. ok, profe. Bueno, Ujú. gracias. Ándele, hasta luego. ¿Alguien más? Porque si no, ya le voy a poner finalizar para todos. Yo, profe, supongo que en los ejercicios te dice qué puntos utilizar, ¿no? Sí, sí, en los ejercicios te dice qué es lo que vas a utilizar. Déjenme ver si... Creo que